De vuelta con ustedes, 1:29 de la tarde este lunes. Indira Urbaneja es analista político con quien estamos hablando de estas noticias que han generado revuelo en nuestro país, el acercamiento de la Casa Blanca con Miraflores, y entramos en materia 2024, elecciones presidenciales, corresponde para esa fecha y mucho se habla en este contexto de la necesidad del consenso, de las fuerzas políticas y la posibilidad que tienen de cara a 2024 de reorganizarse, de salir a la calle a conquistar otra vez la confianza del ciudadano, de enamorar nuevamente a la ciudadanía de la política. Y entrando en esa materia de primarias, de garantías electorales y todo lo que conlleva, por supuesto, la elección presidencial, entendiendo los últimos cambios que se dan, porque el 21 de noviembre, hemos hablado con otros voceros, genera un cambio importante en el tablero político, pues los liderazgos que tal vez decían eran liderazgos no contaron con el respaldo que se pensaba en algunos casos, otros liderazgos inesperadamente contaron con más respaldo del que se pensaba, y por supuesto los cambios que lleven en este contacto entre Estados Unidos y Venezuela llevan por supuesto a que pudieran darse garantías, pudiera darse un escenario más factible para que la participación sea masiva, sea mayor la cantidad de personas que tienen disposición a participar en las elecciones. Pero las primarias es un tema que se discute el día de hoy. ¿Hay posibilidades de primarias en todo esto? Mira, hay varias cosas. Primero vamos a llegar a un 2024 si todo continúa como está. Acuérdate que también tenemos un mundo convulsionado y cambiante. Pero si las cosas continuaran así, si hubiese realmente una flexibilización, una normalización de relaciones con Estados Unidos, pues vamos a llegar a un escenario completamente diferente, tanto para oposición como para chavismo. Yo me recuerdo hablando con un alto funcionario del gobierno, Nicolás Maduro, que me decía, mira, pero es que la oposición pide condiciones para ir a las elecciones. Bueno, nosotros también necesitamos condiciones. Yo me recuerdo que yo me lo quedo mirando y le digo, ¿y qué tipo de condiciones necesitas tú para ir a unas elecciones? Que me quiten las sanciones y el bloqueo. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, bueno, porque yo voy a llegar a unas elecciones presidenciales sin poderle dar el clap a la gente, sin poder financiar y pagar los programas sociales de mi gobierno. Entonces yo también necesito condiciones para ir a mis elecciones presidenciales. Te pongo esto en la mesa para entonces decir, bueno, ya el chavismo tendría condiciones, o las condiciones que ellos creen, ojo, no son las que yo defiendo, las que ellos creen que son sus condiciones. Creo que esto los obliga a tener una cara más democrática, más cordial con el mundo, y esto también entonces ayuda a acercarnos un poco más a unas condiciones más justas, más equilibradas, más limpias, más abiertas. Pero lo que me sigue preocupando es la inacción de la oposición frente a este nuevo escenario, a lo que está sucediendo. 2024 es mañana. Mira, ya se está acabando el primer trimestre del año. Yo no sé si es que ellos están creyendo que tienen mucho tiempo para organizarse, porque además salir a conquistar el electorado venezolano requiere de un profundo trabajo. Primero, un gran mea culpa, porque aquí la oposición tiene que venirle a pedir disculpas a este pueblo por muchos errores que han cometido, por su inacción y su falta de estrategia durante 22 años para desalojar al chavismo del poder, sus equivocaciones y sus errores. Y a partir de esa mea culpa, entonces tienen que salir a convencer a la gente de por qué ahora sí hay que ir a votar, por qué ahora sí hay que ir a defender la democracia con votos, y por qué ahora sí vale la pena provocar un cambio en Miraflores a través de los votos. Eso es un trabajo de tiempo. Eso no lo pueden salir a hacer faltando 8 meses, ni 10 meses, ni 11 meses para el 2024. Me preocupa que hasta hoy todavía no han definido si van a hacer primarias, no han definido cómo va a ser su proceso de selección. Yo, jocosamente, lo he dicho en mis redes sociales y en mis artículos, les recomiendo que llamen al Vaticano, que hagan un concilio, no sé, que se encierren, una mesa de diálogo, la primera mesa de diálogo más allá de México, tiene que hacer entre sectores de oposición. Y lo pueden hacer liderazgos políticos que tienen niveles de rechazo similares al gobierno que adversan, es decir, ¿cómo entender Es que lo primero que tienen que dejar es esa pugna de ver quién es menos corrupto que quién, porque toditos son una cuerda de corruptos. O sea, aquí este tema de que quién es más alacrán que quién, y lo que vimos el 21 de noviembre es ejemplo de eso. Hay dos señores que dividieron la política venezolana. Yo, como no tengo problema y nadie me paga, no tengo problema en decirlo. O sea, aquí hubo una confrontación entre Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez, viendo quién era más alacrán que quién. Ellos van a volver a decidir el futuro del país en el 2024. No se unieron porque los de Henry son más impolutos y no se podían unir con los de la mesita y los de la alianza, y los de las alianzas son entonces más santos y no se podían unir con los del otro lado. Esa es la oposición que le va a dar al país un cambio político. Esa es la gente que va a hacer
que el modelo y el sistema que esperamos los venezolanos llegue realmente. Entonces, si logramos sortear el problema entre Bernabé y Henry, yo creo que tendríamos la mitad del camino entonces arreglado, y eso es lo que deberíamos empezar a hacer. Que hay una elección que está llamando Bernabé Gutiérrez a renovar Acción Democrática. Bueno, todos los partidos políticos deberían de ir a una renovación en este momento. La democracia empieza por ti. La democracia empieza por tu casa. Eso es una severenda estupidez, y decirle una cachetada, hablar de defender de la democracia y acusar al chavismo de antidemocráticos cuando ellos mismos no fabrican sus maneras y sus líneas democráticas en su seno. O sea, la democracia empieza por ti. Que renueven sus liderazgos. Pero entonces me preocupa, porque ya no es nada más AD. Ahora es Avanzado Progresista también entrando en la misma línea. ¿Qué le está pasando a los partidos políticos de Venezuela? Y es preocupante porque no podemos ir a unas elecciones sin partidos, y no podemos seguir hablando ni de redemocratización, ni reinstitucionalización, ni cambio, si estos cambios se impulsan a través de los liderazgos políticos, y los liderazgos políticos se asientan en partidos. Y si tenemos estas crisis partidistas en Venezuela, ¿cuál es el futuro entonces? Y en esa realidad de crisis partidista, ¿cabe la posibilidad de una primaria? Yo no les recomiendo primaria. Deberían de hacer un acto heroico por el país. Encerrarse un día y decir no vamos a primaria porque vamos a decidir que María Pérez o Juan Pérez es el candidato, y vamos a demostrarle al país que sí podemos dejar nuestros egos, porque hay que hablarle claro a la gente. Esto es un problema de ego, de que a mí me dijeron cuando yo era chiquita que yo tenía que ser presidenta del país. Entonces, como a mí me dijeron que yo tenía que ser presidenta, yo no puedo darle más oportunidad a nadie. Yo tengo que sabotear cualquier intento de cambio, porque es que la presidenta soy yo. O es que el presidente soy yo porque en mi sangre pasa algún tipo de herencia de Simón Bolívar. Esas tonterías hay que dejarlas de lado, ¿vale? Hay que pensar realmente en el país. Mira, que estamos viendo cierta estabilización, que estamos viendo cierta mejora, pero esa mejora no está llegando todavía al pensionado, que aunque le hayan aumentado el salario, aunque hayan aumentado la pensión, todavía no cubre la pastilla de los sertán para la atención. En esa gente es la que hay que pensar. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta visión respecto a lo que se plantea para 2024. Indira Urbaneja es analista. ¿Cómo? Siempre es un gusto estar contigo. Y a nosotros que estés acá con nosotros en estudio. Nos toca despedir esta entrevista, y al regreso vamos a cambiar de tema, pero nos mantenemos con esta coyuntura en el este de Europa y cómo está afectando no solamente la geopolítica, sino también los mercados financieros, la preocupación por la extensión de este conflicto en otras partes del territorio y por supuesto en la duración en el tiempo, ha llevado a que los mercados hoy tengan temor, y por supuesto también esto se refleja en los precios de las materias primas. Es el caso de los hidrocarburos, y con este tema vamos a abrir nuestra segunda entrevista. Rafael Quiroz estará con nosotros en estudio, él es economista petrolero.